Caden Consultores, líder en consultoría empresarial y actualización profesional. Listo. Muy buenos días, contadores. Vamos a continuar con nuestros módulos y hoy nos toca hablar de derechos, obligaciones, declaraciones y medios de defensa. Pues bueno, me gustaría comentarles al respecto de lo que pasó con la reforma a la ley de responsabilidad hacendaria y participación presupuestaria de los estados. Cuando se publica el decreto de reforma fiscal 2016, se incluye dentro de esto una reforma al artículo 72 de lo que es la ley de responsabilidad presupuestaria y participación en el presupuesto, donde con esta reforma ahora los estados de la República, en lugar de participar de acuerdo con la eficiencia tributaria que tuviera cada uno de los estados de la República, ahora participarán de acuerdo por número de habitante. De tal manera que el presupuesto que marca la Ley de Ingresos de la Federación, que son ingresos que va a obtener el país, que son 2.7 billones de pesos para el año 2016, del cual se desprende una parte para llevarlo a los diferentes fondos que maneja el país, como es el Fondo de Desastres, el Fondo de Estabilidad, entre otros. Queda una participación para los estados de la República de solamente 2.4 billones de pesos, del cual, al hacer la división entre el número total de habitantes que tenemos en México, toca a cada estado de la República por habitante nada más y nada menos que la participación de 43,860 pesos. Imagínense que van a ser estados de la República con baja densidad poblacional, como por ejemplo Yucatán, como Campeche, como Chiapas, que pues obviamente tienen un chorro de territorio y muy poquita población. Lo mismo pasa con estados como Coahuila, como Chihuahua, Sonora, que también tienen mucho territorio y poca población. Entonces pues les va a tocar mucho menos presupuesto. Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a situaciones como la que está pasando ahorita aquí en el DF. Los estados de la República tienen que buscar alguna forma de cómo obtener ese dinero adicional. Y aquí en el DF, ¿qué nos hicieron? Nos pusieron un reglamento de tránsito, cuyas multas pues obviamente son muy altas. Y pues bueno, decía y leía por ahí yo en el periódico que nos están poniendo un reglamento de primer mundo, con multas de primer mundo, pero con calles de cuarto mundo, ni siquiera de tercero, de cuarto mundo, con servicios de tercer mundo y con una policía de quinto mundo. Entonces, pues imagínense a qué grado, o sea, no hay equidad. Digo, si me vas a poner esas multas, pues dame calles que no tengan hoyos. Si me vas a poner esas multas y quieres que use la bicicleta, pues dame una verdadera seguridad pública donde yo pueda salir en la bicicleta y no me van a asaltar, ¿verdad? No me van a atropellar. Exactamente. Entonces, son cosas que nunca lo entiendes. Dices, bueno, ok, está bien, no es malo el reglamento. Desde el punto de vista social creo que es bueno. Pero desde el punto de vista igualdad de lo que es la autoridad para los servicios que recibimos como ciudadanos, definitivamente no se compara. Y pues precisamente eso es lo que nos lleva al tema de hoy, a nuestros medios de defensa, obligaciones y declaraciones. ¿Por qué? Cuando un contribuyente no está de acuerdo en el actuar de una autoridad, pues nos podemos defender. Entonces, exactamente este derecho de defendernos está consagrado en nuestros derechos humanos fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recordarán que nos dice expresamente dos artículos, bueno, de hecho son 3 artículos que juegan aquí: 14 constitucional, 16 constitucional, 22 constitucional. Estos 3 artículos exactamente nos hablan de todo el hecho de por qué es que como mexicanos puedes ejercer derechos y obligaciones, por qué es que puedes tener la situación de poderte defender y por qué las autoridades no pueden actuar de manera ilegal. ¿Esto por qué razón? Simplemente nos dice, nadie puede ser molestado en su persona, documentos, propiedades o posesiones, si no es por mandamiento expreso de autoridad competente que esté debidamente fundado y motivado. Asimismo nos menciona, nadie puede ser juzgado por similitud. ¿Esto qué significa? Que no pueden decir que porque el contador lo vieron de traje gris y se cruzó un alto, a mí me ven también de traje, aunque yo no esté de traje gris, y yo no me haya pasado el alto, pues ¿sabes qué, Carlos? También ponle la multa porque como trae traje yo creo que también se va a pasar un alto. Eso no lo puede hacer la autoridad.
De tal manera que lo mismo pasa en la materia fiscal. Las autoridades no pueden actuar de manera arbitraria, ya que tienen que seguir los protocolos que sobre todo vienen marcados en 3 leyes. Código Fiscal de la Federación, ley del Juicio Contencioso Administrativo y la Ley de Amparo. Obviamente, estos 3 marcan tanto los derechos para los contribuyentes para poderte defender, el procedimiento para poderte defender, así como las obligaciones que debes de cumplir y en qué momento la autoridad puede contestar y cómo debe de contestarse a las diferentes demandas. Y pues bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a comenzar a platicar. Primero, recordemos que la seguridad social es un conjunto de normas jurídicas e institucionales cuyo objeto es la protección de todos los miembros de la sociedad, especialmente a aquellas que económicamente se encuentran desprotegidas contra contingencias que puedan reducir su capacidad de trabajo o inclusive su medio de subsistencia o su bienestar. Todo esto, para poderlo cumplir, tiene que hacerse con intervención y aportación estatal. De esto podemos concluir que obviamente la seguridad social en la forma tanto de instituciones como de normas jurídicas que regulan deben de guiarse para poder cumplir este objetivo y que tienen como propósito garantizar tu derecho a la salud, a los medios de subsistencia y, previo cumplimiento de requisitos, a una pensión que el Estado garantizará. De tal suerte que entonces nosotros vamos a tener que observar este tipo de detalles dentro como tal de lo que es el actuar de la seguridad social. Precisamente dentro de este ámbito, pues obviamente la ley del IMSS, cuyo objetivo es regular y ser el instrumento básico de la seguridad social en México, tiene una serie de situaciones que nos marcan derechos y obligaciones. En módulos anteriores hemos platicado que obviamente el Seguro Social, como tal, es un organismo fiscalizador autónomo, situación que se le dio desde el año de 1942. Pero ¿qué significa para nosotros que el IMSS pueda ser considerado ese organismo fiscalizador autónomo? Para nosotros significa que como tal tiene facultades para poder cobrar por sí solo aquellos créditos fiscales que tiene derecho a percibir por concepto de cuotas de seguridad social. Entonces, al darle esto o al darle esta facultad a través de su propia ley, el Ejecutivo Federal, que lo encontramos esta situación dentro de los artículos 272 de la Ley del Seguro Social, nos dice que las aportaciones de seguridad social son créditos fiscales. ¿Qué es un crédito fiscal? El Código Fiscal de la Federación reconoce dentro del ámbito de lo que es sus primeros artículos, propiamente nos dice artículo 6, crédito fiscal es aquellas cantidades que tiene derecho a percibir el Estado por concepto de impuestos, aportaciones de seguridad social, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. De tal manera de que entonces, al tener la categoría de ser crédito fiscal, significa que para que el IMSS nos pueda cobrar todos estos créditos fiscales que pueden derivar de las cuotas, inclusive de capitales constitutivos, va a tener que llevar a cabo algo que le conocemos como el procedimiento administrativo de ejecución, que no es otra cosa más que el embargo. Si no has pagado, te puedo embargar. Entonces, bajo este contexto, si yo incumplo cualquier obligación patronal de las que me marca la ley del IMSS, pues obviamente me voy a encontrar en un supuesto de sanción. Recordemos que todas las sanciones dentro de la ley del Seguro Social las encontramos en el artículo 304A de la ley del IMSS. Dentro de esto, pues obviamente nos pone diferentes multas por el incumplimiento de nuestras diferentes obligaciones. ¿Cuáles son de manera general? Primero, registrarse como patrón e inscribir a sus trabajadores dentro del plazo de 5 días contados a partir de que tuvieron el supuesto que los obliga. Importante, recuerden que tratándose de los avisos de modificación salarial y de los avisos de baja, tenemos distintos plazos. ¿Cuáles son estos distintos plazos? En el caso de modificaciones tenemos 3 plazos que tengo que cuidar. Primero, si se trata de una modificación general, es decir, porque simplemente ahorita le digo,
Trabajadores a partir del día de mañana tienen un aumento del 20%, así va a decir cadena a todos los trabajadores. Entonces, en ese momento, ¿qué va a pasar? A partir del día que se autoriza el aumento, a partir del siguiente día que es la que se dio, tenemos 5 días hábiles para poder presentar el aviso. Segundo momento, cuando se trata de modificaciones por percepciones variables. Cuando son modificaciones por percepciones variables, nos dice el artículo 30, fracción segunda, que estas se van a presentar dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes non del año. Es decir, tú vas a presentar tu modificación tomando en consideración lo que percibió por variables el trabajador durante el mes de enero y durante el mes de febrero, dentro de los primeros 5 días de marzo. Lo que obtuvo de variables durante el mes de marzo y durante el mes de abril, durante los primeros 5 días de mayo. Y así nos iremos sucesivamente. De tal manera que ahí vemos cómo el plazo es diferente en las modificaciones por variables, ¿verdad? Y la tercera, que ya no están tan lejos de llegar a eso, las modificaciones por revisiones de contratos colectivos. Cuando las modificaciones son por revisión de tope salarial en contrato colectivo, el tope que tienes o el plazo que tienes para presentar estas modificaciones en los términos que te marca el artículo 34 de la propia ley del Seguro Social, nos dice que es dentro de los 30 días naturales siguientes a que se considera autorizada la revisión salarial. Es decir, al momento de firma de aceptación por parte del sindicato y por parte del patrón. De ahí tenemos 30 días naturales para hacer esas modificaciones. Entonces, como pueden darse cuenta, tenemos 3 plazos diferentes que yo tengo que cuidar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo no presento estos avisos en tiempo? Si no me inscribo como patrón en tiempo, si no le aviso al IMSS de las modificaciones en tiempo, pues lo que va a pasar es que entonces nos va a sancionar. La sanción en este caso no es tan alta, es una sanción que ya cuantificada en pesos equivale aproximadamente a 5,000 pesos. Sin embargo, al final del día es una sanción, es una multa, ¿verdad? Después nos dice, estás obligado a llevar registros tales como nóminas, listas de raya, en las que se siente invariablemente el número de días trabajados, los salarios percibidos, así como todos los otros datos que exijan esta ley y sus reglamentos. Diciéndonos claramente que es obligatorio conservar estos registros durante un plazo de 5 años siguientes a lo que sería su fecha. Entonces, para esto, si tú no llevas contabilidad, si tú no llevas nóminas, si tú no llevas esos registros a que se refiere concretamente este artículo, que es el artículo 15, fracción segunda, ¿qué es lo que te puede pasar? Pues bueno, igual, te van a sancionar. Primero te van a poner una multa formal por no cumplir con tus obligaciones en materia de contabilidad. Que aquí, obviamente la multa igual es una multa de forma, es una multa solamente que ya valor en pesos equivale a 12,000 pesos, pero el problema no es la multa, el problema es la pauta a lo que da derecho a hacer al Seguro Social el no tener esta situación, en donde te dice que si tú como tal no cumples con tus obligaciones en esta materia, en caso de uso de facultades de comprobación, la autoridad fiscal podrá determinar que tu contabilidad y tus registros no demuestran la naturaleza, extensión y alcance del pago de los salarios y de la determinación de las cuotas, y por tanto, entonces pueden entrar a la determinación presuntiva de cuotas. Entonces, el artículo 252 de la Ley del Seguro Social pues va a considerar exactamente que esas sanciones pues van a tener varios problemas para ti, porque te van a llevar claramente a distintos puntos que puede ser desde sanciones, multas, recargos, actualización y sobre todo uso de facultades de comprobación, ¿verdad? Ahora, 3. Determinar cuotas obrero-patronales a su cargo y enterar el importe al instituto. El no cumplir con esta obligación que tenemos aquí, te van a poner la sanción que vas a encontrar dentro del mismo artículo 304A, en este caso el 304, perdón, y nos van a indicar
que es del 40% sobre el crédito fiscal omitido. Es decir, si tú no pagaste tus cuotas y eran 100 pesos, te van a poner una multa por no cumplir con esta obligación marcada en la fracción tercera del 15A del 40% del crédito fiscal. Es decir, no pagaste 100, ahora tendrás que pagar 140. 100 más tus 40, 140. Y ojo, recuerden, estas multas y estas sanciones tienen también el carácter de crédito fiscal en términos del artículo 272 y 287, ambos de la Ley del Seguro Social. Por lo cual, si tú no pagas la multa y no pagas la cuota, entonces te van a ejecutar a través del procedimiento administrativo de ejecución. Ahora, situación importante aquí. ¿Qué pasa en esta situación? Recuerden ustedes que en este aspecto hay varias situaciones que tú puedes ir cuidando. ¿Cuáles? ¿Cómo defenderte de esa multa del 40%? Para defenderte de esa multa del 40%, hay una defensa fiscal muy exitosa. ¿En qué consiste? Nos dice claramente el artículo 39 de la Ley del Seguro Social que para pagar las cuotas y que las cédulas que sean notificadas por el IMSS se van a pagar dentro de un plazo de 15 días hábiles siguientes a su notificación. En este caso, recordando que dice aquí, esto es una autodeterminación, es decir, el patrón tiene que calcularse sus propias cuotas, el IMSS no te las va a calcular. En ese aspecto, ¿qué es lo que va a pasar? En ese aspecto, el Seguro Social, como una forma de ayudar al patrón, lo que hace es te emite una propuesta como tal de liquidación de cuotas. Esta propuesta de liquidación de cuotas la conocemos como cédula EMA. Esa cédula EMA lo que dice es, el IMSS te dice, yo te propongo pagar esto, pero siempre te dice, tu derecho es determinarte tus cuotas y que me lo des a conocer a mí como Seguro Social, como autoridad. Entonces, bajo este contexto, ¿qué va a pasar? Bajo este contexto, el Seguro Social, a la hora de que te da la cédula EMA, que hoy en día, ¿de dónde obtenemos la cédula EMA? ¿Quién se acuerda? Del ITSE, ¿verdad? Entonces, a ver aquí, actuar del ITSE. Para que yo pueda acceder al ITSE, tengo que tener un certificado, ¿verdad? Entro al ITSE, doy generar la cédula, me emite algún tipo de constancia de notificación o algo como lo marca el Código Fiscal de la Federación en lo que habla de la notificación de los actos. Recordemos que el artículo 134, fracción primera del Código Fiscal de la Federación dice que los documentos que deban de ser notificados personalmente y que puedan ser recurridos, ¿qué documentos pueden ser recurridos? Aquellos que determinen resoluciones definitivas, aquellos que determinen créditos fiscales a cargo del contribuyente y aquellos que determinen sanciones en materia aduanera. ¿Sale? Son los que pueden ser recurridos. De tal manera de que dice que este tipo de documentos deben de ser notificados personalmente. Cuando nos habla de notificado personalmente, significa que puede llegar un notificador directamente a tu domicilio, solicitar la presencia del contribuyente, si no lo encuentra, debe de dejar citatorio y regresar a las 24 horas. Si a las 24 horas regresa y no está el contribuyente o su representante, en ese momento, ¿qué es lo que va a hacer? Va a notificar con quien se encuentre, ¿sale? Y va a hacer la notificación del acto. Pero también esa misma fracción nos habla de cómo funciona la notificación electrónica. La notificación electrónica nos dice, ok, para hacer una notificación electrónica la voy a hacer por buzón tributario. En este caso nos dice el artículo 17K del propio código, que todos los contribuyentes tenemos activo un buzón tributario, en donde se podrá notificar cualquier acto electrónico, ¿sale? Ahora, regresando al procedimiento de notificación del buzón tributario. El buzón tributario nos dice que para notificar, el procedimiento a seguir va a ser el siguiente. Primero, te va a mandar un correo ordinario diciendo que tienes una notificación en el buzón tributario. A partir de que recibes esa notificación,
tú cuentas con un plazo de 3 días hábiles para no entrar y darte por notificado. Si dentro del plazo de 3 días no entras a tu buzón tributario, en automático al 4.º día se considera que este ya ha sido notificado y surte todos los efectos al día siguiente, como lo marca el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación. En ese caso se considera ya el acto notificado y comienzan a correr todos tus plazos legales que tengas para cumplimiento o para aclaración de lo que sea. Pero nos dice claramente que esta notificación va a incluir una cadena original, un sello digital del SAT, va a incluir la impresión del certificado digital, con esto dándole certeza a la notificación. Entonces te van a dar un acuse de recibo con esto. Yo les preguntaría, ¿el ITSE sigue este procedimiento que marca el artículo 134, fracción primera? No. Tú simplemente descargas un archivo y se acabó, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Carece de toda formalidad de notificación. Entonces, primer punto de agravio cuando te quieren cobrar esa multa que ahorita hablábamos del 304 por no pagar tus cuotas en tiempo. Primer agravio, para que esto me lo puedan cobrar con base en esa cédula EMA, que es con lo que el IMSS se basa para que déme hacer la ejecución el día 18, si es que no pagué el día 17, viene exactamente con los datos de la cédula EMA. Entonces, ¿qué pasa? Al no estar notificada la cédula EMA, entonces nunca se configura el momento de que me hayas dado a conocer un crédito fiscal. Por lo tanto, el contribuyente, en teoría, desconoce su crédito. Segundo agravio. Recordemos que el artículo 139 nos dice que una vez notificadas las cédulas, una vez notificados los créditos, el contribuyente cuenta con un plazo de 15 días hábiles para pagarlo. Suponiendo que nos hubiera realmente cumplido la notificación formalmente como lo pide el código. Normalmente está disponible la cédula EMA en el ITSE por ahí del día 7, 8 de cada mes, en promedio, ¿no? De ahí cuéntenle 15 días hábiles. Tranquilamente, por ahí de fin de mes, ¿verdad? Pensando todavía en que fuera, naturales, aún así te irías como por el día 23. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo llega el Seguro Social a tocar tu puerta? Patrón, me debe. El 18, ¿verdad? Patrón, usted me debe. Por favor, págueme. Oye, pues aguántame. Yo estoy todavía dentro de mi plazo formal de los 15 días para poderte pagar. Entonces la multa no procede, no existe el supuesto de por qué te tienen que sancionar, ya que el artículo 304A dice que se va a sancionar por no pagar los créditos fiscales dentro de su plazo. Entonces, ahí viene un punto importante en el cual tú puedes defender esa multa. Ahora, segunda situación. Hay dos formas de tirar esto, por forma o por fondo. Por forma, atacas la notificación. Te vas de acuerdo con lo que te marcan artículos 52 y 53 de la Ley del Juicio Contencioso Administrativo y pegas a la notificación. Entonces vas a decir, ¿sabes qué? Me estás multando y me estás queriendo cobrar un crédito que no me notificaste. Entonces lo que tienes que hacer es solicitarle al IMSS, o vas a decirle a la autoridad, yo desconozco el crédito, por lo tanto no tienen por qué sancionar ni embargarme ni nada. Es decir, solicito que esa autoridad exhiba dónde me notificó porque yo no lo conozco. Entonces, ¿saben cuándo la autoridad fiscal, en este caso el IMSS, va algún día a ofrecer una constancia de notificación de esa cédula EMA original con la cual te determina la cuota? Nunca. Entonces, ¿qué pasa? La única notificación formal que va a existir va a ser la de la orden de ejecución o embargo, en donde, si nos apegamos a lo que marca la ley, la notificación se está haciendo todavía dentro de mi plazo legal de pago de cuotas, de acuerdo con los famosos 15 días hábiles, y por lo tanto no existe supuesto de sanción. En ese momento, el Seguro Social pierde normalmente ese tipo de multa.
Me imagino que ya han sucedido esto, Así es, varias ocasiones. porque a mí me entraba la duda donde te dice que por no pagar las cuotas en tiempo, Así es. y la ley te marca que es el día 17. Ok, lo que pasa es que dice que es el día 17 cuando tú te autodeterminas. ¿Sale? Tiene que leer el artículo. Exactamente, es el 17 cuando tú te autodeterminas. Y es 15 días cuando el Seguro Social te notifica un crédito. Y es donde ¡tum!, está todo el parteaguas y ahí es donde viene exactamente la fundamentación de esta defensa. Contra, en particular, esta multa por esta fracción. Todavía las multas de acá arriba sí es un poquito más difícil defenderlas, estas de acá arriba. ¿Por qué? Porque estás hablando de dos supuestos en los cuales pues tú incumpliste claramente, porque se puede determinar con base en tus nóminas o inclusive hasta con testimonio de los propios trabajadores cuándo empezó la relación laboral. En el caso de no llevar contabilidad, pues sabemos que tenemos la obligación marcada desde código para fines fiscales de llevar contabilidad. Entonces, estas dos sí es muy difícil defenderlas, pero esta de acá abajo, que es una multa bastante fuerte, es muy sencillo defenderla por esa situación. Inclusive tenemos ya varias jurisprudencias que van al respecto de esto, donde dice, IMSS no lo puedes hacer. Pero el IMSS lo sigue haciendo, ¿por qué? Por desgracia tenemos una parte muy importante en México y es algo que es un dicho que no me gusta, pero que es la realidad. Por desgracia en México la justicia fiscal es para quien tiene para pagarla. ¿A qué me refiero con esto? Eres un contribuyente chiquito que a lo mejor tu multa es de 4,000 pesos y te la pusieron por no pagar las cuotas en tiempo, aunque sabes todo esto, pues te va a salir más barato pagar la multa que pagarle al abogado. Eres una empresa grandota que la multa que te están poniendo es de 40, 50,000 pesos, pues ahí sí te sale más barato pagarle 20,000 pesos al abogado que pagarle 40,000 pesos al Seguro Social, ¿verdad? Entonces, son el tipo de cuestiones que muchas veces tenemos que evaluar. Hay que sopesar qué me conviene, pagarle o simplemente mejor meterme al juicio. ¿Está bien? Ahora, continuando con nuestras obligaciones y sanciones. Oye, quería hacer un comentario respecto del plazo de inscribir a los trabajadores, que tenemos 5 días de plazo para inscribirlos. Esto no se aplica en casos de que exista un riesgo de trabajo en ese lapso, Okay. porque te lo fincan desde un principio, o sea, tienes que inscribirlo casi cuando va entrando a tu empresa. Sí, mira, fíjate que en ese aspecto, contadora, y precisamente eso lo vamos a comentar ahorita en un ratito más cuando estemos hablando en concreto de RT, te marca el artículo 74 que efectivamente no surtirá efectos el aviso de inscripción que presente el patrón cuando el trabajador ya se ha accidentado. ¿Y esto por qué lo considera así el Seguro Social? El Seguro Social parte de la base de que tú no eres patrón de buena fe, que tú lo tenías al trabajador contigo desde antes y que procediste a hacer la inscripción porque se accidentó y para que lo atendiera el Seguro Social. ¿Y esto derivado de qué? Recordemos que el artículo 53 de la Ley del Seguro Social dice claramente que aquel patrón que inscribe a sus trabajadores ante el seguro de riesgos de trabajo es sustituido por el IMSS en todo lo que respecta al cumplimiento de sus obligaciones en materia del capítulo de riesgos de trabajo de la Ley Federal del Trabajo. Entre ellos las indemnizaciones, toda la atención médica, quirúrgica, hospitalaria, subsidios, todo. Entonces, ¿qué dice? Pues el IMSS dice, a ver, espérame, si ya lo tenías y no me has pagado cuotas, entonces lo inscribes para que te pague cuota, pues no, espérate, tranquilo. Entonces, esa parte exactamente es lo que el Seguro Social dice y procede algo que se llama capital constitutivo, el cual se determina en los términos de los artículos 78 y 79 de la Ley del Seguro Social. También ahorita en un momento más vamos a platicar cómo se defienden esos, porque también se ganan bien fácil. ¿Sale? Conta. Una duda. En cuanto a las modificaciones de salario, cuando pusiste el ejemplo de los incrementos salariales, a partir de ahorita todos tienen aumento. Si presento mis modificaciones ahorita, 17 de diciembre, ¿no podrá el IMSS pensar mal que no metí mis modificaciones en tiempo el 1 de noviembre? No sé, algo así. Ok, mira, afortunadamente pasa lo siguiente. Dentro del IMSS opera un sistema informático que se llama Delta. El sistema informático Delta
tiene ciertas reglamentaciones para